Hola, buenas tardes. Pues nos encontramos con el psicólogo argentino Walter Monroy, que nos va a hablar acerca de terapia de aceptación y compromiso. Entonces, pues bueno, bienvenido a estas charlas que estamos realizando en nuestro espacio de Centro Integral Psicológico. Entonces, pues vamos a platicar un poquito. ¿Qué te parece, Walter? Si iniciamos platicando un poquito acerca de tu currículum, quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu corriente y pues cualquier cosa que tú nos pudieras comentar para conocerte un poquito más. Sí, con mucho gusto. Mira, bueno, yo soy, como tú bien dices, oriundo de Argentina, pero vivo acá en México ya hace varios años. Bueno, estudié allá la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Rosario, después estudié acá en México la carrera de psicología. Estudié la maestría en Psicología Clínica de la Salud y ahora estoy con el doctorado en Desarrollo Humano. Así que bueno, todas esas cosas. Tengo más o menos 14 años de estudio académico y me gusta también mucho la investigación. Así que bueno, también estoy en algunas áreas dedicadas a eso. Y tengo especialidad en terapias cognitivo-conductual y terapias contextuales, como justamente esta que vamos a hablar hoy, que es la terapia de aceptación y compromiso. Ok, bueno, pues muchas gracias por este espacio, por darnos la oportunidad de platicar contigo. Bienvenido. Y pues bueno, vamos a empezar. Terapia de aceptación y compromiso, Walter. ¿Qué es? ¿Qué nos puedes decir acerca de este tema? Bueno, para que la gente entienda, la terapia de aceptación y compromiso sería una terapia que se le llama contextual porque es una terapia diferente a la cognitivo-conductual. La primera ola de las terapias basadas en evidencia fue la terapia conductista, ¿no? Donde se estudiaban los comportamientos, que se estudió primero con animales y luego se estudió con seres humanos. Luego Ujú. vino la segunda ola de las terapias basadas en evidencia, que fue las terapias cognitivo-conductuales, que se empezó a incorporar también los procesos de pensamiento, no solo las conductas, por eso la parte cognitiva. Y posteriormente, más o menos en la década del 80, empezaron a salir las terapias contextuales. Las terapias contextuales, dos que están muy en boga hoy en día, son la dialéctica conductual y la terapia de aceptación y compromiso, que es la que llega hasta nuestros días. La terapia de aceptación y compromiso es una terapia justamente de esta tercera ola y es una terapia contextual que está enfocada en la búsqueda de la flexibilidad psicológica. Ok, ¿qué sería la flexibilidad psicológica? ¿Cómo podríamos definir este concepto para hacerlo un poquito más entendible a las personas pues, que nos ven? Sí, fíjate que muchas de las personas tendemos a la rigidez psicológica, que es lo opuesto de la flexibilidad, y empiezo explicando qué es la rigidez psicológica. Justamente la rigidez psicológica habita mucho en las personas que tienen mucha tendencia, pues, a ser muy perfeccionista, a no adaptarse a los cambios que propone la vida y a querer estar siempre en el mismo lugar y con la misma zona de confort y que no pase nada malo. Es como que las personas que quieren que todo siga igual, ¿no? Eso es la rigidez psicológica. El opuesto es la flexibilidad. La flexibilidad justamente es la apertura hacia el cambio, ¿no? Estar predispuestos a que si algo cambia en nuestra vida, pues aceptarlo, tomarlo. Y la teoría psicológica y la teoría científica dicen que las personas que tienen más rigidez psicológica tienden más a la enfermedad y tienden más al sufrimiento. Y las personas que tienen más flexibilidad psicológica tienden más justamente a la salud física y a la salud mental. Entonces, por eso la importancia de apuntar hacia la flexibilidad psicológica. Y la única terapia que se encarga de apuntar todos los ángulos hacia la flexibilidad psicológica es la terapia de aceptación compromiso. Por lo tanto, no solo es una terapia que nos va a ayudar a sanar mentalmente, sino que también nos va a ayudar a sanar físicamente. Es una terapia muy completa y una terapia muy bonita. Excelente. ¿En qué casos tú recomendarías que podríamos aplicar este tipo de terapia? Yo ¿Y qué tan reco- fundamental, perdón, nos podría ser dado el trabajo con la parte que nos acabas de mencionar, que sería la flexibilidad psicológica en cada uno de los individuos que se sometan a esta terapia? Bueno, la terapia de aceptación y compromiso es para todas las personas, Ujú. y las enfocamos habitualmente en las personas que son muy rígidas, también la enfocamos en todos los diagnósticos, porque es una terapia transdiagnóstico. ¿Qué quiere decir transdiagnóstico? Que sirve para cualquier diagnóstico. Lo podemos trabajar en ansiedad, la podemos trabajar en depresión, y además está muy validada científicamente. La terapia de aceptación y compromiso tiene más de 1000 estudios científicos que la validan. Entonces, digamos, es una terapia basada en evidencia científica que
cuando uno aplica terapias basadas en evidencia científica, le está asegurando a la persona que va a tener mayores posibilidades de recuperación, ¿no? Porque está mostrado que funciona en muchos grupos de población y en muchas y diversas formas. Entonces, la terapia de sustentación y compromiso la utilizamos en los trastornos de la conducta alimentaria también, los tratamos, la usamos en problemas de psicopatología como la ansiedad, como la depresión, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo. Y también usamos para aquellas personas que no tienen un trastorno puntual, pero que desean tener una vida más valiosa. ¿Por qué? Porque la terapia de aceptación y compromiso no solo apunta a la flexibilidad, sino apunta a cómo podemos tener una vida más valiosa. Entonces, hacia eso va. Tiene todo un marco teórico que ahora con gusto te lo voy a mostrar, pero apunta hacia eso, apunta justamente a poder tener una mayor validación como persona y además tener una vida más valiosa. Ok, ¿te parece si comentamos un poquito acerca de este marco teórico que me comentas y posteriormente lo aterrizamos en un ejemplo con un caso para hacerlo un poco más Sí, digerible? ¿Te parece? sí, con mucho gusto. Bueno, Ok, aquí te gracias. lo comparto. Fíjate que este es lo que este gráfico que se llama el Exaflex de la terapia de aceptación y compromiso, que comúnmente se conoce con el nombre de ACT, ACT, se le dice a esta terapia por sus siglas en inglés. Este Exaflex muestra justamente, es una imagen que muestra el marco teórico de esta terapia. Justamente apunta hacia la flexibilidad psicológica y tiene 6 aristas, pero 6 aristas que se van trabajando en terapia a lo largo del tiempo en la terapia, pero la idea de esta terapia nos indica de que si alguno de estos patrones está faltando o está trabajando mal, no podemos tener flexibilidad psicológica, al contrario, tenemos rigidez psicológica. Si apuntamos que todos estén trabajando correctamente, pues con mucho más seguridad vamos a tener flexibilidad psicológica. Como tú ves, todos tienen que ver con todos. Se ven esas líneas blancas aquí que se cruzan todos. ¿Por qué? Porque es importante de que se unan todos estos, se aprendan y se unan estas aristas de la terapia de sustitución y compromiso. Le doy entonces, voy hacia adelante con cada una de las cosas, ¿les explico? Sí, por Bien. favor. Empezamos siempre con la atención flexible al presente. Esta terapia dice que si nosotros vivimos en el pasado, pues tenemos muchas preocupaciones y además tendemos hacia la apatía y hacia la depresión. Si estamos pensando en el futuro, tenemos mucha incertidumbre. La incertidumbre es la base de la ansiedad. Podemos tener ansiedad. Ahora, si vivimos en el momento presente, seguramente vamos a estar mucho mejor. Y está demostrado científicamente que estando en el momento presente vamos a estar mucho mejor, pero atento, una cosa en el presente de manera flexible. ¿Por qué? Porque, te lo digo porque hay muchas corrientes que andan dando vuelta por ahí que te dicen, sí, tienes que vivir el presente, pero tienes que vivir el presente como si fuera en un modo OM y decir que todo está bien. Esa no es lo que dice la terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso dice que hay que vivir el momento presente, pero aceptando de que el malestar es parte de la vida. Y si hoy estoy en el momento presente y estoy pasando por una situación angustiosa o de malestar, pues tengo que aprender a tolerar eso. ¿Por qué? Porque voy a generar mayor tolerancia a la frustración y mayor tolerancia al malestar y a largo plazo voy a tener una vida más valiosa. Ok, Además de la atención flexible al presente, está justamente la aceptación. La aceptación es ¿por qué se trabaja mucho la aceptación? Porque la aceptación es importantísima. Cuando estamos pasando situaciones difíciles, que a veces generalmente cuando una persona llega a consultas porque está pasando una situación muy difícil, puede ser una pérdida, puede ser un duelo, puede ser una adversidad o puede ser cualquier cosa que le esté molestando y muchas veces tenemos una conducta evitativa hacia lo que nos genera molestar. Por ejemplo, me genera incomodidad cierta cosa y yo me la quiero sacar de encima lo más rápido posible. Vivimos en una sociedad que la tecnología nos ha llevado, la tecnología y la medicina nos ha llevado a, a un cierto confort donde hemos aprendido a alejarnos un poco de cualquier cosita que nos genera malestar. ujú, Esta terapia de aceptación y compromiso dice de que la aceptación es tan importante y tan valiosa por eso, porque nosotros tenemos que aceptar de que el malestar es parte de la vida. Entonces, cuando algo nos incomoda y nos molesta, en lugar de huir de eso y evitarlo, tenemos que ir hacia eso y atravesar ese malestar, porque así vamos a tener mayor aprendizaje y a largo plazo vamos a tener una vida más valiosa. El tercer punto, que es la difusión. Para poder explicar qué es la difusión, hace falta explicar
lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Es la fusión. La fusión cognitiva es cuando yo me fusiono con los pensamientos, ¿no? Nuestro cerebro dice miles de pensamientos durante el día. Muchos de esos miles de pensamientos son pensamientos automáticos que son del orden negativo y a veces son pensamientos irracionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos fusionamos tanto con esos pensamientos que nos creemos todo lo que dice el cerebro. Ujú. El pensamiento es un solo proceso cognitivo, pero nosotros tendemos a creer y a fusionarnos con el pensamiento y a creer que es todo, que somos ese pensamiento, ¿no? Y la Ok. verdad es que tenemos muchos procesos cognitivos que están trabajando todo el tiempo en nuestro cerebro. Ahora, si yo estoy fusionado con el cerebro y el cerebro, por ejemplo, dice que yo soy un tonto, que soy un inepto, yo le termino creciendo lo que dice mi cerebro y me fusiono y tengo ese fusionamiento con el cerebro. Lo opuesto de esto es la defusión, es decir, no fusionarme. Entonces, cuando mi cerebro empieza con pensamientos así gatillo y automáticos que dice que yo no sirvo para nada, que soy una mala persona, o me trae culpa, o me trae cualquier emoción que sea desadaptativa, la difusión nos ayuda al opuesto, es decir, a no pegarnos y dejar que nuestro cerebro hable. Dejar que nuestro cerebro hable, pero no creer todo lo que dice nuestro cerebro. Hay muchos ejercicios de difusión cognitiva que son muy bonitos y que los trabajamos mucho en terapia. Luego Ok, de la... sí, aquí también podríamos, aparte, pues los pensamientos, podríamos hablar un poquito de emociones, ¿no? Que está como muy de moda también. La parte de que muchas personas piensan que es importante evitar la emoción, ¿no? Pero tú hace un claro, rato decías, es indispensable darte cuenta de dónde está surgiendo esa emoción, vivirla, identificarla y ver por qué se está dando esa emoción para poderla trabajar y entonces de ahí, bueno, gestionar y pues tener un mayor aprendizaje con base a esta emoción. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Para qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me exacto. puede ayudar? ¿Qué me puede aportar? Y entonces, eh, el sentirla, el permitirte identificarla, pues te ayuda a comprender más qué está pasando y tener un aprendizaje, de qué manera la puedo gestionar, ¿no? Porque si la evitamos, entonces pues caemos en lo que tú nos comentabas, ¿cierto? Exacto. Lo peor que podemos hacer con una emoción es querer correrla del camino, querer quitarla. Porque cuando la queremos quitar, a lo mejor la sacamos momentáneamente, luego vuelve y se transforma en un estado de ánimo. Y los estados de ánimos nos llevan a la psicopatología como la ansiedad y la depresión. Entonces, lo peor que podemos hacer con una emoción es quitarla. Justamente todo lo que tú dices es toda la razón, ¿no? Hay que abrazar la emoción, no quitarla. Y hay ejercicios que hacemos en la terapia de aceptación y compromiso muy bonitos. Te cuento uno rapidito de ese de la emoción. Lo que hacemos con la emoción es que la persona cuando siente una emoción cierre los ojos y se conecte con esa emoción y que le ponga nombre a esa emoción. ¿Qué estoy sintiendo? Y que no se quede con las emociones primarias, solo enojo, alegría, tristeza, asco y sorpresa, sino que busque a ver qué estoy sintiendo. ¿Es enojo o es irritabilidad? ¿Es enojo o es frustración? ¿No? Entonces, ponerle un nombre a esa emoción y una vez que le puse un nombre, cerrar los ojos y empezar a visualizar. ¿Dónde la siento? ¿La siento acá en la garganta? ¿La siento en el pecho? ¿La siento en el vientre? ¿Dónde siento? ¿La siento en mis piernas? Y luego empezar a verla a la emoción, visualizarla, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color? Imaginarnos qué color tiene, qué temperatura tiene, qué textura tiene, ¿no? Ese es un ejercicio muy bonito también que tiene que ver justamente con la difusión. Y una vez que logro identificarla, procesarla, todo esto, intentar abrazar o acunar esa emoción, ¿no? Esa es una Podemos, forma vivencial de expresión emocional muy bonita que hacemos en la terapia de aceptación y compromiso. ok, con mindfulness podría ser, ¿no? También, sí, También. sí, el mindfulness, justamente el mindfulness es una nueva técnica, no es nueva, es nueva para la historia de la psicología que tiene más de 100 años, digo, pero en realidad tiene como 20 30 años que el mindfulness se está usando y cada vez se usa más en las terapias basadas en evidencia porque el mindfulness es muy útil. Y el Claro. mindfulness se usa muchísimo en la terapia de aceptación y compromiso, justamente para trabajar tanto la aceptación como la difusión. Entonces, para Ok, trabajar esas dos cosas usamos el mindfulness. Excelente. excelente. Ok, continúo. El otro punto, que es el cuarto, es el yo como contexto. ¿Qué es el yo como contexto? Es el opuesto del yo contextualizado. ¿Qué es el yo contextualizado? El yo contextualizado es cuando por mis vivencias, por mi crianza y por mi personalidad, yo me creo que soy de cierta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo a veces pacientes que me dicen, yo tengo una irritabilidad, pero ya soy así de toda la vida, siempre fui enojón y todo esto, ¿no? Es cuando yo me compro que soy de cierta manera y que ya no puedo cambiar.
Y la realidad que en la terapia de aceptación y compromisos trabajamos el opuesto del yo contextualizado, que es el yo como contexto. Es decir, yo me puedo adaptar a nuevos contextos y puedo hacer cambios. Es decir, puedo ser enojón en un determinado momento porque necesito ser enojón porque me vale en ese momento, me sirve en ese momento. Pero en otro momento no necesito ser enojón. Puedo ser alegre, puedo ser contento, puedo ser por momentos puedo ser de hierro, por momentos puedo ser de cristal. Mientras más variaciones haya en mi temperamento, mejor flexibilidad psicológica voy a tener y más salud mental voy a tener. Entonces hay varios ejercicios para trabajar el yo como contexto y no quedar ahí pegado a eso que creo que yo soy. También usamos mucho a esto justamente cuando hay una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque a veces a una persona le dan un diagnóstico de una enfermedad y la persona ya se compra qué es eso. Por ejemplo, mucha gente llega a la consulta y te dice, soy diabético. No, tú tienes diabetes. No es lo mismo decir soy diabético a tengo diabetes. Ya ahí empezamos a trabajar desde el primer Ujú, día en la consulta el yo como contexto, porque me separo de eso, no soy eso, soy mucho más que una enfermedad, ¿no? Entonces la utilizamos mucho el yo como contexto también cuando hay una enfermedad. El otro punto, me voy a saltar de acciones comprometidas, voy a ir a la clarificación de valores. ¿Qué son los valores en la terapia de aceptación y compromiso? Los valores son como nuestro norte, digamos, hacia dónde queremos ir en nuestra vida, o más bien al servicio de qué está nuestra vida. Y fíjate que parece una pregunta sencilla, pero cuando uno le pregunta a la gente cuáles son sus valores, no te saben dar una respuesta de cuáles son sus valores. Y hay muchos ejercicios y muchos registros que tenemos que ayudan a las personas a identificar los valores y es más, también ayudan a identificar cuáles son los bloqueos que tienen hacia esos valores. Identificar los valores nos ayuda muchísimo en las personas que tienen depresión o las personas que han perdido el sentido de su vida, que no saben hacia dónde ir, no saben qué hacer. Entonces, clarificar los valores es importante. ¿Por qué? Porque ya empiezo a tener un norte, sé hacia dónde tengo que ir, sé para dónde tengo que ir, ¿no? Y fíjate ujú, que los valores, a diferencia de las metas y los objetivos, nunca se alcanzan, pero siempre están ahí, es como el horizonte. Si yo me muevo, siempre el horizonte está a la misma distancia, pero está ahí a diferencia de una meta y un objetivo. Y para que la gente lo entienda mejor, pongo el ejemplo. Una meta, por ejemplo, para ambos, tú también eres psicóloga, es estudiar psicología y recibirte como psicólogo. Esa es una meta. Una vez que la cumples, ya eres psicólogo. Ahora, ser el mejor psicólogo, eso nunca se alcanza. Siempre hay que estar estudiando, siempre hay que estar formándose. Eso es un valor. O la psicología como tal puede ser un valor, ¿no? Es algo que nunca se va a alcanzar, que es algo intangible, pero está ahí. Y entonces eso nos va llevando. ¿Ok? Para eso son los valores, justamente para darle sentido y dotar de sentido a la vida, porque una de las cosas que suele pasar cuando hay invalidación o cuando hay alguna pérdida o cuando hay adversidad es que la persona le pierde el sentido a la vida. Y el ujú, punto final de la terapia de aceptación y compromiso, que no es el punto final como tal, porque todos están conectados y estamos trabajando todas las áreas a la vez todo el tiempo, pero el punto ujú, final en esta explicación del Exaflex son las acciones comprometidas. ¿Por qué? Porque si yo no hago acciones comprometidas hacia ninguno de estos puntos, es muy probable que no llegue a ningún puerto. Se requiere que la persona se comprometa a hacer cambios en su vida y que se comprometa con acciones que estén dirigidas a sus valores, que estén dirigidas a tener un yo como contexto y no yo contextualizada, dirigidas a la difusión, dirigidas a la aceptación y dirigidas a estar en el momento presente. Así que bueno, este es más o menos el marco conceptual y teórico de la terapia de aceptación y compromiso. Ok. ¿En qué casos tú has aplicado esta terapia, Walter? ¿Tendrás Yo por lo, ahí yo lo algún aplico ejemplo? habitualmente casi en todo. La aplico habitualmente casi en todo, salvo de que por ahí encuentre algún paciente que tenga algún tema puntual que haya que trabajar solo puntual y entonces pues me voy por otro lado, por otro tipo de corrientes, ¿no? O por ejemplo, también utilizo mucho, hay otra terapia que pertenece a la tercera hora, que es la terapia de activación conductual y mezclo las dos. Para las personas con depresión va la activación conductual, entonces mezclo las dos con la terapia de aceptación y compromiso. Pero en líneas generales, lo de la terapia de aceptación y compromiso lo uso todo el tiempo con todos mis pacientes y vamos trabajando. Te cuento un caso, si quieres, acerca de bueno, un caso de éxito con la terapia de aceptación y compromiso. De un paciente de unos 70 años que tuvo un derrame cerebral y bueno, me tocó trabajar con él y bueno, primero al tener un derrame cerebral tuvo una afectación en el lóbulo temporal y eso afectó su memoria.
Ujú. Afortunadamente, el derrame cerebral fue pequeño y solo le dejó problemas de memoria y le dejó algunos problemas de movilidad en las piernas, pero tuvo una recuperación muy rápida. Empezó fisioterapia y a la vez que empezó fisioterapia, bueno, cayó a mi consultorio y empezamos a trabajar, ¿no? Y empezamos a trabajar, primero había que enfocarse en el proceso cognitivo que estaba dañado, hicimos algunas pruebas, algunas baterías ahí y solo estaba dañada la memoria y la memoria a corto plazo era la que más estaba dañada, entonces empezamos a hacer ejercicios de estimulación cognitiva porque, fíjate, ahí no empezamos con la terapia de aceptación y compromiso. ¿Por qué? Porque había que trabajar primero la parte cognitiva. Entonces nos centramos en eso, hicimos 3 meses de estimulación cognitiva, 2 veces por semana, así bien fuerte, y empezó a mejorar muchísimo. Empezó, a la vez que también fue mejorando el tema de las piernas, todo eso empezó a mejorar muchísimo. Tuvo una mejoría muy, muy grande de eso, pero él traía problemas ya de depresión y de alcoholismo. Traía problemas de depresión y alcoholismo que ya venía de antes que le diera esa derrame cerebral. Entonces, esa depresión la arrastraba, incluso después de haber tenido ese evento vascular. Entonces empezamos a trabajar a la par de que él seguía yendo al neurólogo, que seguía siendo su médico clínico. Todo esto empezamos a trabajar desde la parte psicológica, la terapia de aceptación y compromiso. Y empezamos en primer lugar justamente a trabajar en el momento presente, ¿no? De esto de que pues él vivía con mucha nostalgia porque ya no trabajaba, ya estaba jubilado hace varios años y recordaba con mucha nostalgia lo que le había pasado en el pasado y como ya no tenía una actividad, no tenía nada, había perdido el sentido de la vida, ¿no? Y justamente una de las cosas que trabajamos fue empezar a vivir el momento presente, ¿ya? Porque el pasado sí es lindo traerlo en ciertos momentos, pero no todo el tiempo porque te abruma. Entonces empezamos a trabajar en esto de vivir el momento presente, para ello utilizamos el mindfulness y empezamos a trabajar la aceptación de la invalidación que le había dejado esto del tema del cerebro, además de que él por motus propios decidió desde el momento que tuvo el evento no volver a tomar más alcohol, que eso fue una gran ayuda, pero al no tomar alcohol también empezaba a sentir mucha irritabilidad y mucha molestia. Entonces, justamente la terapia de aceptación y compromiso vino a trabajar todo esto. Empezamos a trabajar mucho la difusión, empezamos a trabajar, a hacer muchos, muchos ejercicios de difusión y estos ejercicios fueron muy bonitos para él. Empezó a tener un progreso cada vez más rápido y sorprendente que al lapso más o menos de 3 meses después que habíamos hecho la estimulación cognitiva de la memoria, empezó a notar cambios en su vida muy, muy sorprendente, ¿no? Y empezamos a clarificar los valores, porque había perdido totalmente los valores, no le encontraba sentido a la vida. Entonces empezamos a clarificar los valores, empezó a retomar cosas que hacía cuando él era más joven y que tenía que ver con la fotografía y todo esto que le gustaba y que Ujú. era justamente a lo que se dedicaba, él hacía fotografía de cine. Y entonces empezó a retomar y a meterse y a inmiscuirse en todos esos valores y empezó a encontrarle sentido a la vida. Sentido que había perdido lo empezó a encontrar. Y fue una persona también, eso debo decir, fue una persona modelo con respecto a las acciones comprometidas, porque se comprometió con cada una de las tareas que yo le daba. Cada una de las tareas me las traía, las hacía, súper, súper bien. Además, le di mucha bibliografía porque es una persona muy culta y que lee mucho, entonces le di la bibliografía y buscó los libros, los leyó libros de terapia, aceptación y compromiso y cada vez se involucró más y más y más con la terapia. Ya ahora está dado de alta. Mejoramos muchísimo la parte de la memoria. Quedó un pequeño problemita ahí que ya no se pudo trabajar. Tiene que estar estimulándose todo el tiempo la memoria, pero con respecto al resto, su cambio fue notable. Tanto así que viajó a Europa en septiembre del año pasado y los familiares que tenían en Europa no podían creer y cambio en él. Era otra persona, hasta incluso de antes que había tenido el ACV. Así que ese es un caso muy exitoso, trabajado solamente con la terapia de aceptación y compromiso. Y la verdad que es un caso que me gusta mucho comentarlo porque es un caso de mucho éxito y la verdad que hoy está mucho, mucho mejor esta persona. Mucho, ¿O mucho mejor. cuánto tiempo trabajaste con él, Walter, aproximadamente? Un año, un año aproximadamente. Trabajamos en un año incluyendo los 3 meses, eso que solo nos enfocamos en la estimulación cognitiva. Solo nos enfocamos en la estimulación cognitiva. Entonces, después que terminamos, más o menos que mejoró, ahí seguimos todo el tiempo, seguimos con la estimulación cognitiva. Pero ya luego pasamos a los verdaderos problemas que estaban detrás de todo esto que había pasado antes de la CB, ¿no? Entonces, ya nos enfocamos
en todos sus problemas con la terapia de sustitución y compromiso. Y ponle tú que la terapia de sustitución y compromiso fueron 9 meses aproximadamente y el cambio fue muy, muy, muy notable. Y en Ok, personas que no tienen ese grado de depresión y ese grado de invalidación, es más rápido, ¿no? A lo mejor en claro. 10 sesiones, en 6 meses logramos los mismos objetivos. Así que, Claro, todo depende, pues, sin duda alguna, de la disponibilidad de la persona que esté interesada en someterse a esta terapia, ¿no? Pues en el nombre viene como englobada toda esta parte, aceptación y compromiso, ¿no? Que correcto. sería, pues, prácticamente al 100 de la disposición, ¿no? De la persona. Entonces, pues ya ahorita que nos comentas este caso, pues no hay, creo que mejor manera de ejemplificarlo. Entonces, pues genial, igual. Entonces, bueno, en un porcentaje más o menos aprox, si pudiéramos, digo, no con exactitud, pero qué tan funcional tú consideras que es? O sea, ya no. Si las personas se comprometen, no te podría dar un porcentaje, porque no hay un porcentaje, pero si la persona se compromete a hacer las acciones que tiene la terapia de socialización y compromiso, tiene una tasa de éxito altísima. Tiene una tasa de éxito altísima porque los cambios se ven y se ven rápido. No es que hay que esperar 10 años para ver un cambio. Se ven rápido, pero se necesita el compromiso de la persona. Si la persona no se compromete, pues esto se va alargando y dilatando en el tiempo. Se necesita el compromiso, como todo. Todo es el Claro, compromiso de la persona. Estamos muy acostumbrados ahora en la sociedad a que la gente busca soluciones mágicas y las soluciones mágicas no existen. no, Entonces, necesitamos siempre el compromiso de la persona para que funcione todo, desde la nutrición, la psicología e incluso la medicina. Si tú vas al médico, te tienes que tomar las pastillas. Pues lo mismo con la terapia. Tiene una tasa de éxito altísima. No te podría dar un porcentaje, pero yo no he tenido un solo caso en mi experiencia de varios años, no he tenido un solo caso de una persona con la que nos hayamos quedado mal con la terapia de sustitución y compromiso, es decir, que no haya dado resultados. Salvo que la persona no se comprometa. Pues en ese caso, pues ahí no hay mucho para hacer. También se necesita del otro lado expertise en el tema de la terapia de adaptación y compromiso. Digamos, se necesita conocimiento en esto, se necesita formación para poder darle a la persona las mejores herramientas para poder salir adelante. Eso también es fundamental. ok, pues excelente, igual. Entonces, pues todas las personas que estén interesadas en tomar, en recibir esta terapia, lo podrían hacer directamente contigo, podríamos Sí, con mucho manejarle gusto. tus redes sociales, si tú pudieras comentarnos dónde te podrían encontrar, cómo te podrían encontrar, y pues sí, sin duda es un tema de aceptación y compromiso, como en todo, porque pues mucha gente llega al consultorio creyendo que la terapia es magia, ¿no? Y que Sí, nosotros vamos a hacer todo el trabajo, pero pues en realidad quien hace prácticamente o la mayor parte del trabajo, sin duda alguna, es la persona que se somete es el a la paciente. terapia, ¿no? Es el paciente. Y mientras más se compromete, los resultados son más rápidos. Entonces, pues ahí hay que trabajar mucho la motivación del paciente, ¿no? Que cuando ve los resultados de la persona se va motivando y se va motivando, pero se necesita compromiso, sí, sin duda. A mí me pueden encontrar en redes sociales como PSI de psicólogo Walter Monroy, ahí me pueden encontrar y ahí me pueden contactar sin ningún problema. Y bueno, abierto también a la colaboración entre colegas, así que yo te agradezco mucho que me hayas invitado a- aquí a tus charlas, porque bueno, son muy interesantes siempre. No, pues al contrario, un gusto compartir contigo, sin duda un experto en el tema. Entonces, pues bueno, a todas las personas que estén interesadas en contactarte, pues vamos a poner aquí tus redes, vamos a compartir también dentro de redes y pues cualquier persona que guste tomar terapia con alguno de los dos, pues nos puede contactar. Y si quieren específicamente la terapia de aceptación y compromiso, pues directamente lo hacemos llegar con el psicólogo Walter Monroy, que ahora ya es maestro en psicología clínica y de la salud. Entonces, pues recuerden que es muy importante poner nuestra salud física y mental en expertos, ¿no? En personas profesionales que pues nos den la oportunidad de realmente llevar a cabo pues una terapia de calidad y pues obviamente los resultados nos lleven a lo que comentabas, ¿no? A una vida pues de mejor o de mayor calidad. Ok, excelente. Muchas gracias y gracias por permitirme en este momento contar un poquito acerca de esta terapia que en lo personal
Me apasiona mucho. Estoy todo el tiempo formándome y leyendo sobre esto de la terapia de aceptación y compromiso porque es la terapia de todas las que hay, la que más me gusta. Así que me apasiona mucho. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti por compartir con nosotros este espacio y pues esperen nuestras siguientes charlas. Vamos a tener por ahí varias que vamos a estar compartiendo con ustedes. Entonces, pues esperemos que nos vean y que sea de su agrado cada una de estas. Buenas Perfecto. noches. Gracias.